Noticentro 1, CMI. Desplome en agosto de industria y comercio, revela el DANE. Crisis total en la industria del cuero. Cae en producción y ventas. Mercado automotriz se derrumba en ventas y clama por un plan de reactivación. 2.7 millones de colombianos están en riesgo de desnutrición, advierte la FAO. Avanza Minga indígena. Esta noche llegó a Calarcá. Mañana parte hacia Ibagué. Advertencia del presidente Duque a la Minga sobre grave riesgo por aglomeración. Alcaldía de Bogotá estudia 3 opciones para alojamiento de los indígenas en Bogotá. Alcaldesa presenta plan de rescate económico para Bogotá. Aberrantes abusos en la frontera con Venezuela. Orden del presidente: capturar vivo a alias Otoniel o darlo de baja. Mayordomo será testigo en caso de narcofinca de ex embajador San Clemente. Día de la Mujer Rural. En Colombia, 5.8 millones de campesinas. Juez reversa fallo, ordena realizar matrimonio civil entre 2 mujeres. Grave situación por pandemia en Europa. Muertes podrían quintuplicarse. Fondo Monetario pide que se apliquen más impuestos a los ricos y a empresas rentables. Récord de voto anticipado en Estados Unidos. Van 17 millones. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Portazo en la cara del gobierno Trump a decenas de miles de colombianos. 2. Se conoció hoy una noticia refrescante para la economía colombiana. 3. El Ministerio de Defensa y la policía por fin lo lograron. Más adelante les revelo qué. Miñapa. El gobierno está preocupado por la minga, pero por razones distintas a las políticas o de orden público. Y tengo ñapa de no creer. Hay indignación por la manera como se hizo un parque en el sur de Bogotá. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La industria y el comercio se desplomaron en agosto, según el DANE. La producción industrial se contrajo en 10.3% y el comercio cayó 17%. El mercado automotriz y las manufacturas en cuero están entre los sectores más afectados. Según el DANE, el comercio tuvo un preocupante retroceso en el mes de agosto. Las ventas, que habían comenzado el año con una cifra positiva en febrero de 13,4%, comenzaron a caer en marzo, siendo abril el peor mes con un desplome de menos 42,9% en ventas. De ahí en adelante, los meses siguientes, las ventas del comercio siguieron cayendo y reportaron cifras negativas hasta agosto, alcanzar un menos 17,1%. El personal ocupado también ha ido disminuyendo en el sector del comercio. En abril comenzó con un recorte de menos 1,2% hasta alcanzar un menos 6,7% en el mes de agosto. El DANE también reportó que los sectores puntuales y actividades donde más han disminuido las ventas fueron calzado y artículos de cuero, prendas de vestir, vehículos y motocicletas. Además, por regiones, Bogotá reporta la mayor caída en ventas del comercio con menos 20,2%, seguida por Santander, Antioquia y Valle del Cauca. Pero a la industria tampoco le fue bien en agosto, según el director del DANE. Hay una contracción persistente en bebidas, en confección de prendas de vestir y en refinación, en donde bebidas está afectado por la estacionalidad y las restricciones al consumo en algunas ciudades por medidas sanitarias. Confección de prendas de vestir, pues es una señal de debilidad de la demanda, en donde no es una prioridad el acceso a prendas de vestir en este momento para los hogares. En el octavo mes del año, según este reporte del DANE, la industria manufacturera registró una reducción en su producción de menos 10,3%, de menos 9% en ventas y el personal ocupado disminuyó menos 7,6%. Pues los gremios económicos advirtieron que la crisis es total, que la reactivación perdió fuerza.
La producción y ventas de prendas de vestir y de prendas de cuero y calzado encabezan la lista de las actividades más perjudicadas por la fuerte caída en las ventas durante el mes de agosto, según las cifras reportadas por el DANE. En la ciudad de Bogotá, que hay un clúster muy importante en la producción de calzado, ese decrecimiento es del 35% aproximadamente. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que en la temporada de fin de año se genere un repunte y este repunte nos permita terminar el año 2020 con un decrecimiento de entre el 20 y el 25%. El sector de la industria automotriz, uno de los más afectados por el desplome económico durante esta pandemia, lanzó un llamado de auxilio al gobierno. Así que esperamos que el gobierno, teniendo en cuenta estas caídas tan fuertes que tiene el sector automotor, la industria nacional, tanto los fabricantes de vehículos como los fabricantes de autopartes, nos eche una mano tomando medidas urgentes, necesarias y rápidas para reactivar esta cadena. Los sectores empresariales coinciden en que se requiere acciones rápidas para impulsar la reactivación y evitar que se sigan perdiendo empleos. De otra parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación advirtió que en Colombia 2.7 millones de habitantes están en riesgo de desnutrición. El reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, alertó que 2.7 millones de colombianos están en riesgo de desnutrición y con tendencia creciente por los efectos de la pandemia. La caída en los ingresos de los hogares y el desempleo son las causas principales. Antes de la pandemia, el acceso a 3 comidas diarias era del 88,9%, ahora esa participación bajó a 68,1%. La pandemia nos está haciendo retroceder, puesto de que muchas personas han perdido su fuente de trabajo, muchas personas han perdido su fuente de ingreso. Para reducir los índices, se promueven programas como Colombia Cuida Colombia por parte de la Asociación del Banco de Alimentos, que entregó 39.9 millones de toneladas de alimentos para 1.800.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Compras públicas, es decir, el poder favorecer al pequeño productor, a la agricultura familiar, con compras por parte del Estado. Este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de los Alimentos. En completo orden se llevó a cabo el primer día de la minga indígena que partió de Cali y llegó hasta Armenia. Con la firme convicción de reunirse con el presidente Iván Duque sin importar las condiciones del clima o el largo trayecto, las organizaciones indígenas y campesinas abordaron cada vehículo que los llevaría en la travesía desde el Coliseo del Pueblo en Cali hasta la capital del Quindío. Por 6 horas la caravana atravesó 270 kilómetros entre cultivos de caña y el aroma a café. Decenas de espectadores los recibieron durante un breve pero nutrido recorrido en Armenia. Nosotros seguimos firmes en esta lucha, eso nos da más fuerza, más ánimo y pues estamos llegando aquí a Armenia, aunque nos han tomado la placa de los carros, los nombres nuestros, que esto no sea después para criminalizarnos y después para perseguirnos a nosotros en nuestros territorios. La Plaza Bolívar fue el punto de encuentro para 7.000 personas indígenas del Cauca, Valle, Putumayo, Caldas y Quindío, acompañados por los campesinos, así como organizaciones sociales, quienes expusieron una vez más los motivos de su viaje. Rechazamos totalmente la masacre de nuestros líderes, de nuestros hermanos indígenas, en defensa del territorio. Queremos sentarnos con el gobierno nacional para que nos escuche y toda la problemática de los pueblos indígenas. Otro de los temas es el territorio, porque está en riesgo no solamente el narcotráfico y otras situaciones que ha dicho el gobierno, sino también las políticas transnacionales que ha implementado el gobierno también nos tienen en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Esta noche llegarán al Coliseo del municipio de Calarcá. Mañana su encuentro será en Ibagué. El sábado no importarán las condiciones de la línea, la cruzarán para llegar a Cundinamarca en Chivas, buses y vehículos particulares a Fusagasugá. Luego con sus bastones de mando arribarán a Soacha y finalmente el lunes a Bogotá, donde permanecerán alejados de sus territorios ancestrales por el tiempo que sea necesario hasta que el jefe de Estado los escuche. Y con la minga se encuentra a esta hora Sebastián Bedoya. Sebastián, buenas noches. ¿Dónde dormirán los indígenas hoy?
Hola, buenas noches. Los integrantes de la Minga ya llegaron al Coliseo del municipio de Calarcá, a unos 15 minutos de Armenia, en el departamento del Quindío. Aquí pasarán la noche. En estos momentos nos acompaña Hermes Pete, él es el consejero mayor del CRIC. Consejero, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué responderá el gobierno nacional sobre la advertencia de contagios de coronavirus durante la Minga? Bueno, pues decirle al gobierno que es otra forma de dilatar. Si está tan interesado en el tema del contagio, ¿por qué no atiende al pueblo? Si hubiera estado interesado realmente en ese ejercicio, en Cali hubiera atendido al pueblo, pero no le interesa. Entonces, pues no vemos cuál es la razón que sigue señalando ese tema del contagio. Pues vamos para Bogotá, y así sean muchas personas las que llegaremos, pues vamos a llegar a Bogotá porque no ha querido atender. Precisamente, señor consejero, ¿qué esperan de ustedes encontrar en Bogotá en cuanto a la logística y la atención para ustedes? Pues el tema logístico, la alcaldía de Bogotá está muy pendiente a través de su secretario de gobierno, agradecerle por ese ejercicio, pero vemos hoy que el gobierno nacional no es capaz ni siquiera en eso. Así como hizo la alcaldía y la gobernación del Valle, aquí en Calarcá la atención de la administración de Calarcá, porque en Armenia fue un poco complejo. Sin embargo, pues un gobierno hasta en eso incapaz, pues muy complicado. Sin embargo, agradecerle a los ciudadanos que también han ido aportando su granito de arena para este ejercicio de la Minga. Listo, muchísimas gracias, señor consejero. Mañana ellos saldrán rumbo a la ciudad de Ibagué entre las 8 y las 10 de la mañana durante su recorrido hacia Bogotá. Es por ahora la información desde Calarcá, en el departamento del Quindío, con la cámara de Edgar Penagos. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Y Noticentro 1 CMI estará pendiente de ese recorrido. Gracias, Sebastián. A su turno, el presidente Iván Duque advirtió que los mandatarios locales están en la obligación de hacer cumplir las normas de bioseguridad que prohíben las aglomeraciones durante la pandemia. El presidente Iván Duque advirtió hoy desde Córdoba que las autoridades locales deben hacer cumplir las normas de bioseguridad que han dictado las autoridades nacionales para la protección de la población durante la pandemia. Las autoridades locales tienen el deber de hacer cumplir las medidas que se han definido por el Ministerio de Salud por parte del Ministerio del Interior. El presidente recalcó que no se deben permitir aglomeraciones que según él son fuentes de propagación del coronavirus. Las aglomeraciones hoy son una amenaza a la salud pública y a la vida de los colombianos. Por eso, tener claro el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico es fundamental, el lavado de manos y todos los protocolos de bioseguridad. La única manera de salir adelante en medio de esta pandemia es avanzar con reactivación segura, declaró también el presidente Iván Duque. Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, dijo que la capital no escatimará gastos y garantizará las condiciones sanitarias para la permanencia de los indígenas en la ciudad. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó que ante la negativa del Gobierno Nacional, el distrito garantizará la logística sanitaria para la permanencia de la Minga indígena en Bogotá. Nos sorprendió que el Gobierno Nacional no quería pagar ni siquiera un baño. Si no paga un baño, no me quiero imaginar cómo están respondiendo a las otras solicitudes y peticiones que tienen los pueblos indígenas. Por ahora se estudian 3 posibles lugares para alojar a la Minga. Si llegan a ser más de 5.000, se quedarían en el estadio de techo. Si llegan menos, se habilitaría la Plaza de los Artesanos o el Coliseo Cubierto El Salitre. El decreto 2340 de 2015 establece con claridad que es competencia del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional, la relación con los pueblos indígenas, así como todo el apoyo y garantía de derechos humanos y de solicitudes logísticas por parte de estas comunidades. Sin embargo, como lo he dicho, el distrito pues no se va a poner a escatimar con unos baños. El distrito controlará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y hará testeo masivo de COVID en la Minga. Entre tanto, el Centro Democrático dijo que representantes de la Minga indígena, que llegará a Bogotá la próxima semana, son terratenientes. Fue durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, donde la bancada del Centro Democrático arremetió contra la Minga indígena, calificó a los indígenas como terratenientes. Son los grandes terratenientes de este país. El 30% del territorio está en los resguardos indígenas. Responsabilizo directamente a la Minga indígena de permitir
que actores terroristas se infiltren a esta manifestación. ¿Cómo movilizan a cerca de 8.000 personas? ¿De dónde salen esos recursos, ese transporte? La oposición reivindicó la marcha. Es el estado de guerra en el que viven las comunidades, es el estado de zozobra, es la presencia macabra de actores armados en sus territorios. ¿Quién está financiando la movilización? Pues déjeme decirle de que la está financiando las comunidades. El problema de la pobreza en este país no es un asunto de carencia de recursos, sino una mala distribución de la misma. La minga llegará la próxima semana a Bogotá. Hoy quedó planteado un enfrentamiento entre el Consejo Gremial y las centrales obreras por el anunciado paro nacional y las protestas que se aproximan. La presidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, a nombre de los sectores empresariales, afirmó que no es momento de hacer mingas, paros ni marchas en medio de la pandemia. Y eso puede hacer retroceder enormemente al país en los avances en salud pública, en un tema que aún no ha terminado, y en este proceso de reactivación que además le ha costado mucho al país, al empresariado, le ha costado a la población en general y le ha costado al gobierno nacional. Este es un llamado sencillamente a la sensatez. Las centrales obreras reaccionaron defendiendo el derecho a protestar. Por eso es de doble moral la posición expresada por el Consejo Gremial en términos de que la protesta de los colombianos se va a convertir en la causante principal de la expansión del coronavirus. Resulta absolutamente inaceptable que la presidenta del Consejo Gremial descalifique las razones por las cuales se desarrolla una minga indígena, o que se vayan a descalificar las actividades que tengamos que realizar los trabajadores, por ejemplo, el próximo 21 de octubre. La minga indígena tiene previsto converger la semana entrante en Bogotá con el paro nacional convocado por los sindicatos. En otros temas, la alcaldesa de Bogotá pidió al gobierno nacional 1,8 billones de pesos para financiar el plan de recuperación económica y social de la capital del país. La alcaldesa Claudia López presentó este jueves el plan para rescatar social y económicamente a Bogotá. Estimamos que podría tener un monto total de 3.4 billones de pesos, de los cuales la Alcaldía Mayor de Bogotá pondría 1.6 billones de pesos y estamos solicitándole al Gobierno Nacional que aporte 1.8 billones de pesos. El plan, dirigido especialmente a jóvenes y mujeres, tiene 6 propuestas. Renta básica para 900.000 hogares pobres, educación para los jóvenes con 60.000 cupos en educación superior, subsidios en salud para las personas que perdieron su empleo y no pueden seguir en el régimen contributivo, apoyo a microempresas e independientes con nuevas líneas de crédito y apoyos económicos. En vivienda, subsidios de vivienda, arrendamiento y mejoramiento. Y el sistema de cuidado, con 790.000 millones de pesos para garantizar el acceso de mujeres a oportunidades educativas y laborales. Tener un paquete de acuerdo social y económico por las mujeres y los jóvenes es la verdadera respuesta a la movilización en las calles. Esa movilización no se va a parar ni a amainar a punta de fuerza y protocolos. Para la alcaldesa, el verdadero protocolo para regular las protestas debe ser un acuerdo social. Graves denuncias hizo una ONG venezolana sobre los abusos de la guardia de ese país que pide favores sexuales y dinero a las mujeres que desean llegar a la frontera con Colombia. El director de la ONG Fundaredes de Venezuela, Javier Tarazona, denunció hoy ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de su país la extorsión que están siendo objeto los migrantes que en forma desesperada huyen hacia Colombia de la crisis social. Este tipo de hechos, pedirles dinero, pedirles cuerpo, es lo que constantemente está viéndose durante esta nueva oleada de migración forzada en Venezuela. Señaló que la guerrilla colombiana ejerce controles en los pasos ilegales. En los pasos ilegales en este momento les cobran a las personas venezolanas que están saliendo del país desesperadamente. También advierte que ante los controles de Colombia en las trochas se podría venir una situación aún más difícil. En los próximos días, escenarios de mayor conflictividad, escenarios que lamentablemente pudieran llevarse por delante a varias vidas humanas. Finalmente acotó que a los migrantes les exigen las pruebas para COVID-19 PCR, que en Venezuela son escasas. El presidente Iván Duque dijo que serán reforzados los controles en las fronteras para filtrar el ingreso de migrantes de Venezuela por razones sanitarias y que serán deportados quienes infrinjan la ley.
Los colombianos hemos practicado el principio de fraternidad y solidaridad con las personas que llegan de Venezuela huyendo de la dictadura de Maduro, dijo hoy en Córdoba el presidente Iván Duque, pero por primera vez y en tono enérgico advirtió que no habrá ninguna contemplación con los inmigrantes que violen las leyes del país. Donde nosotros veamos que hay una persona que está violando ese principio de fraternidad que se les ha brindado en Colombia, serán deportados de inmediato. Duque también anunció que por razones sanitarias será reforzada la vigilancia en la frontera con Venezuela. Mucho más en esta situación de COVID-19 porque la pandemia no se ha ido y nosotros no podemos dejar que se ponga en riesgo la vida y la salud de ningún ciudadano. El jefe de Estado recalcó que el país mantendrá una visión fraterna frente a la problemática de la inmigración venezolana. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Noticentro 1 CMI que el líder de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, será vinculado a la investigación por el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. El homicidio del líder político sigue siendo analizado por la Fiscalía, que adelanta varias líneas de investigación. Una de ellas está relacionada con la atribución del crimen por parte de las FARC. Precisamente en un comunicado divulgado por las disidencias de la guerrilla que se autodenominan como la Nueva Marquetalia, Iván Márquez confirma lo dicho por Carlos Antonio Lozada sobre la muerte de Gómez. Fue decidida por la dirección de las FARC-EP desde la séptima conferencia realizada en el departamento del Meta en mayo 4 al 14 de 1982. En el comunicado, Márquez justifica el crimen señalando a Gómez como un agitador de la guerra que llevó a la muerte de campesinos. Fuentes de la Fiscalía indicaron que Iván Márquez será investigado por este caso, dado que la JEP lo expulsó luego de que anunciara el rearme junto con Santrich y Romaña, por lo que su caso será analizado por la justicia ordinaria. Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz citó a declarar a los exnegociadores de paz Julián Gallo, alias Antonio Lozada, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La citación se da como parte de la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Lozada tendrá que rendir su declaración el 4 de noviembre y el 17 del mismo mes lo hará Londoño. De las extorsiones y de los devueltos. Y por su parte, la familia Gómez señaló que no está buscando una reparación económica. Esto en respuesta a las declaraciones del expresidente Ernesto Samper y del exministro Horacio Serpa, que aseguran que hay una motivación económica de parte de la familia Gómez. En un comunicado, la familia de Álvaro Gómez Hurtado aseguró que el expresidente Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa, de forma infame e infundada, han manifestado que la familia Gómez estaría buscando una indemnización del Estado, lo que para ellos constituye una revictimización que lesiona la memoria del dirigente asesinado en noviembre de 1995. No existe ninguna demanda de reparación directa en curso en contra del Estado colombiano por parte de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado. La familia Gómez anunció que una eventual indemnización derivada de las investigaciones de la Fiscalía sería donada a la Defensoría del Pueblo en memoria de quienes fueron falsamente señalados de participar en el homicidio del líder conservador. El presidente Iván Duque dio la orden a la fuerza pública de capturar vivos o dar de baja a los jefes del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y del ELN que operan en Córdoba. En Montelíbano, departamento de Córdoba, el presidente Duque reunió el grupo de gobierno, la cúpula de la fuerza pública y las autoridades regionales para avanzar en la estrategia de seguridad en el sur de ese departamento y en el Bajo Cauca antioqueño. El jefe de Estado impartió la orden de capturar vivo o muerto al jefe del Clan del Golfo. Por eso le hemos dicho a los comandantes que hay que capturar o dar de baja a un delincuente como Otoniel, que ha sido la cabeza del Clan del Golfo. El presidente Duque incluyó en esa orden de captura vivos o muertos a alias Cabullo, de las disidencias de las FARC, y a alias Nelson, del ELN. El mayordomo de la finca del ex embajador Fernando San Clemente colaborará en la investigación de la Fiscalía por el hallazgo de un laboratorio de droga en esa propiedad. El hallazgo de un laboratorio de droga en la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, estaría a punto de resolverse, dado que el mayordomo de la hacienda, Laureano Martínez, decidió colaborar con la Fiscalía. Un tema de colaboración eficaz, señoría, conocer realmente la verdad de los hechos investigados a partir de ese allanamiento el día 12 de febrero del año 2020, su señoría.
en el municipio de Huasca. Aunque el fiscal indicó que el hombre aportará los nombres de los financiadores de la operación de narcotráfico, aún es incierto si el mayordomo hablará en contra del diplomático, dado que San Clemente asistió hoy a la audiencia en la que se definió el futuro del proceso y pidió constituirse como una víctima. Por este proceso hay más de 10 personas vinculadas a la investigación y ahora un juez tendrá que definir si avala la negociación. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti renunciaron hoy al partido de la U, del que ambos fueron directores. El primero en renunciar fue el senador Roy Barreras. Anunció su precandidatura presidencial y que promoverá un referendo para revocar el mandato del presidente Iván Duque. Proponen ellos revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar el acuerdo de paz. Y yo les digo, prefiero que recojamos firmas para revocarlos a ellos, que son los que nos han devuelto a épocas oscuras de la guerra. Luego renunció el senador Armando Benedetti. Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. Entonces, en ese partido yo creo que es sobro. Los dos seguirán esos curules en el Senado. El mundo celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Rural. En Colombia, según el DANE, más de 5.800.000 mujeres viven en el campo, desde donde adelantan y aportan también a la lucha contra el machismo. Una de esas mujeres es Daisy, que cultiva café y exporta su producto a 3 países. Daisy es una mujer de ese 48% que vive en el campo colombiano. Ha sufrido el rigor del conflicto armado. Asesinaron a mi tío, eso fue en el 2008. Lo asesinaron, lo querían hacer pasar como un falso positivo. Ella y otros 18 familiares tuvieron que huir de su vereda Montebello en el suroeste antioqueño. Se convirtieron en desplazados. 8 años estuvimos que no podíamos ir a la finca. Tras esos amargos 8 años pudieron regresar y recuperar su tierra. Recuperar la tierra es como vivir, volver a vivir. Cuando volvieron y fueron reconocidos como víctimas del conflicto, la Agencia de Restitución de Tierras les aprobó 3 proyectos productivos. A mí sí me benefició la paz y a mi comunidad sí nos ha beneficiado la paz. Daisy forma parte de la 3ª generación de una familia cafetalera. En medio del machismo de esas montañas paisas, le ha tocado imponer su condición de mujer trabajadora, esa misma condición que tienen más de 4 millones de mujeres que trabajan en el campo. El machismo. Sí, eso es complicado. Te lo digo, no ha sido fácil, pero mi familia me ha apoyado mucho. Daisy es una de las más de 5.800.000 mujeres que hay en el campo colombiano. Ver una mujer joven en una trilladora donde van solamente hombres, donde esos hombres están acostumbrados a manejar todo el proceso. Eso es rarísimo y ellos me veían como un bicho raro. Daisy y su empresa familiar ahora producen el café Sabanitas, que ya exportan a 3 continentes. Estamos vendiendo en Australia, en Estados Unidos, en Canadá y en Japón. Sin embargo, y pese a su éxito, Daisy reflexiona sobre el rol que cumplen las mujeres en la economía rural y familiar, donde han sido históricamente invisibilizadas. No se reconoce esa parte importante de ser mujer, estar en el campo. Con su amplia sonrisa y sus ojos verdes como las montañas antioqueñas de donde saca su café, Daisy sigue demostrando cada día el valor de la mujer del campo colombiano. Una juez en Cartagena revocó la decisión de un juez que se negó a realizar el matrimonio civil de una pareja gay. El juez tiene 48 horas para pronunciarse. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efecto la decisión del juez Ramiro Flores Torres de rechazar el matrimonio civil de 2 mujeres del mismo sexo, tras considerar que iba en contra de su moral cristiana. Esperamos que este nuevo fallo de tutela garantice en esta ocasión el acceso al derecho al matrimonio igualitario que tienen las parejas del mismo sexo en Colombia. La decisión emitida ampara el derecho a la igualdad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, solicitadas por Juliet del Carmen Ramos y Guscari Alejandra Vázquez, a quienes les negaron su derecho al matrimonio en 2 oportunidades, el 31 de agosto pasado y el 18 de septiembre. Nuevamente aumentaron los contagios diarios por COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas fueron diagnosticadas 6.823 personas.
En Colombia ya han contraído coronavirus 936.982 personas y han muerto 28.457 colombianos. Este jueves se confirmaron otros 6.823 nuevos casos de personas infectadas con el virus, casos que se presentaron en su mayoría en Antioquia con 1.498, Bogotá con 1.413 y en el Valle con 578. Este ha sido el comportamiento de la curva de contagio en los últimos 5 días. El 11 de octubre eran 8.569 casos confirmados, el 12 de octubre 7.767, el 13 de octubre 5.015, el 14 de octubre 6.061 y hoy 15 de octubre 6.823. Las muertes confirmadas aumentaron con otros 151 decesos, de los cuales 131 se dieron en días anteriores. Hoy se procesaron 43.574 pruebas. Con otros 10.164 recuperados ya son 826.831. El rector de la Universidad Javeriana, el sacerdote jesuita Jorge Humberto Peláez, explicó en qué consiste el Pacto Global por la Educación propuesto por el Papa Francisco para cambiar el modelo de desarrollo del mundo. El rector de la Javeriana celebra que el Papa Francisco haya escogido a su universidad para implementar un modelo de desarrollo alternativo, sostenible entre economía y medio ambiente. El COVID-19 ha desnudado las profundas inequidades de la sociedad. Ha puesto de manifiesto los dolores de los pobres, de la tierra, el problema del cambio climático. Entonces dice, vengan, juntémonos todos y trabajemos por una cultura que genere solidaridad. Dice que el mundo reclama cambios. Somos mucho más pobres hoy de lo que éramos hace 6 meses, 7 meses. Reversamos 10 años en muchos de los temas económicos. Yo creo que hay una sensibilidad entre los diversos actores sociales. Lo importante es que superemos la polarización y trabajemos juntos. Y resalta el liderazgo del Papa Francisco. En medio de la enorme mediocridad de los líderes sociales y políticos del mundo, la voz de Francisco está marcando el camino y es una voz incluyente. La Universidad Javeriana es una de las 5 escogidas por el Vaticano para implementar el modelo en el mundo. Las autoridades llamaron la atención sobre lo que dicen es contrabando virtual. Licores y cigarrillos son lo más vendido por Internet. El director de la Policía Fiscal y Aduanera, Brigadier General Gustavo Franco, afirmó que el contrabando virtual de productos de licor y cigarrillos se disparó este año. Es una realidad por efectos del COVID que se disparó el ejercicio comercial y de contrabando ilegal a través de plataformas digitales. Ya hemos creado un nuevo grupo que tendrá la capacidad de las competencias para hacer el monitoreo y el patrullaje digital. En lo corrido de este año se han incautado más de 15 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando con un valor comercial aproximado a los 18.000 millones de pesos y al menos 77 litros de bebidas embriagantes con un precio aproximado a los 1.200 millones de pesos. Avianca aseguró un apalancamiento financiero por $2.000 millones para reorganizar sus finanzas. A través de un aviso público, la aerolínea cumplió las formalidades con el sector financiero para su plan de reorganización bajo los parámetros que exige el juez del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El programa de financiación de Avianca es por $2.000 millones. La estructura será en 2 tramos, uno por $1.270 millones y el segundo por $722 millones. Las organizaciones de la empresa destacan el proceso en favor de la compañía. Esta es una muy buena noticia para Avianca, para nuestros 20.000 empleados y para el país entero. Se tiene la participación de 100 inversionistas, tanto privados como institucionales. El Instituto de Desarrollo Urbano adjudicó esta noche la construcción del primer tramo de la troncal de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali. En junio del próximo año iniciará la construcción de Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali. Hoy se adjudicó el primer tramo por 7.4 kilómetros que irá desde los límites de Soacha hasta la avenida de las Américas. Este proyecto es muy importante dado el compromiso que se tiene con la primera línea del Metro Bogotá de construir las troncales alimentadoras, como fue pactado en el COMPES para el Metro Bogotá. Los encargados de construir este primer tramo, que se ejecutará en 4 frentes de obra, son el Consorcio Conexión 20, Consorcio Santa María 004, OHL SAS Sucursal Colombia y Consorcio Maffer. Más de 1.100.000 habitantes se van a beneficiar con esta troncal. Esta obra estará lista en el 2024 y tendrá un costo aproximado de $900.000 millones.
Según las dignidades cafeteras, el uso frecuente de fertilizantes en los suelos de cultivos de café está afectando la calidad del grano. Según Duvernay Galvis, de Dignidad Cafetera en Risaralda, en el departamento por lo menos 8.000 de 20.000 productores de café han tenido dificultades con la calidad del grano debido a la saturación de fertilizantes que tiene la tierra, fenómeno que también se registra en departamentos como Caldas y Tolima. Eso llamando la atención de que este problema de suelos puede agrandarse e impactar significativamente en las rentas de las familias cafeteras. Dice que lo que está ocurriendo en los suelos es producto de más de 50 años de explotación consecutiva de la gran cantidad de fertilizantes. En la medida en que usted empieza a arrojarle fertilizantes, cada vez esos fertilizantes son menos absorbidos por la planta del café porque ya se deterioró la capa vegetal. De Dignidad Cafetera hizo un llamado al gobierno nacional para que establezcan programas que le permitan a estos productores retribuirles un apoyo económico y recuperen la tierra. La agencia Media Brands fue reconocida como líder y número 1 en Colombia dentro del ranking de las agencias de medios a nivel regional. Según el más reciente estudio de la firma RECMA, que investiga y evalúa las agencias en 45 países, Media Brands logró sobresalir hasta convertirse en líder en Colombia por su gran capacidad de ejecución, alto desempeño, crecimiento y compromiso por hacer crecer las marcas. Los teléfonos celulares inteligentes en los últimos años han aumentado en la capacidad de almacenamiento de contenidos. No obstante, los expertos recomiendan guardar la información en la nube para evitar que se sature la memoria. Ante la necesidad de almacenar más y más información y con la cada vez mayor difusión de videos o audios, a los teléfonos inteligentes se les amplió la capacidad de la memoria. Hay unos básicos de gama baja que tienen una capacidad de aproximadamente 16 gigabytes, mientras los de más gama alta, los de más capacidad y poder de procesamiento, llegan incluso a 256. ¿Y cómo y por qué se satura la memoria del celular? Pero específicamente con los videos, por ejemplo, los que nos llegan a través de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook o los que grabamos con nuestro teléfono inteligente. De ahí que los expertos recomiendan almacenar los contenidos en la nube, entre otras medidas, para evitar problemas con la memoria del celular. Utilizar el servicio de Google con el cual podemos almacenar nuestros contenidos en la nube e irlos eliminando de nuestro teléfono cada vez que se va llenando nuestra memoria. Otra posibilidad es utilizar tarjetas de almacenamiento. De cualquier manera, según los expertos, es muy importante realizar un control permanente y sobre todo una limpieza permanente de la memoria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46% a 1.166 puntos. La acción de Tecnoglass fue la que más subió, con una valorización de 5,57% a 23.500 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,72% a 24.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Icolcap, al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.854 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.590 pesos y la venden en 3.640 pesos. Un euro cuesta 4.508 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 14,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 95 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.879 pesos. La Organización Mundial de la Salud alertó de un preocupante crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus en Europa. Los nuevos contagios de coronavirus alcanzaron los 100.000 por día en Europa, que también registró la mayor incidencia semanal de casos desde que comenzó la pandemia, con casi 700.000 infecciones confirmadas.
Así lo alertó la Organización Mundial de la Salud, que expresó su gran preocupación ante el crecimiento exponencial del coronavirus en el viejo continente. Es por ello que la OMS instó a los gobiernos a dar un paso al frente para contener esta segunda ola de la epidemia, que también tienen máxima alerta a las autoridades de la Unión Europea, quienes ya advierten que se acaba el tiempo para tomar medidas que eviten un nuevo confinamiento general. Kamala Harris, la fórmula vicepresidencial del candidato demócrata Joe Biden, tuvo que suspender actividades de campaña luego de que se confirmaran 2 personas de su entorno con COVID-19. A 3 semanas de las elecciones presidenciales y en el punto más álgido de la carrera por la Casa Blanca, la senadora y candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, se vio obligada a suspender sus viajes y eventos de campaña hasta el próximo lunes, luego de que 2 personas de su equipo cercano dieron positivo para coronavirus. Este es el primer incidente con el COVID-19 en la campaña presidencial de Joe Biden, luego de meses de cuidadosas precauciones de salud que incluso provocaron las burlas del presidente Donald Trump. La ausencia de Harris golpea los agresivos esfuerzos de Biden para ganar los apoyos necesarios en estados claves. El Fondo Monetario Internacional llamó a incrementar los impuestos a los más ricos para financiar el aumento del gasto público. Un gran cambio de postura experimentó el FMI durante la pandemia. El organismo multilateral empezó la crisis exhortando a los países a gastar tanto como pudieran y varios meses después les pide que estudien la puesta en marcha de impuestos para los más ricos y para las empresas rentables para pagar la factura de la crisis. Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. En su último informe, el organismo aseguró que el masivo gasto gubernamental para combatir la pandemia del coronavirus llevará la deuda pública a un récord de casi el 100% de la producción económica mundial este año y espera que los déficits presupuestarios gubernamentales aumenten al 12,7% del Producto Interno Bruto frente al 3,9% en 2020. Y el desempleo en Estados Unidos continúa en niveles históricamente altos. El número de estadounidenses que busca ayuda por desempleo aumentó a 898,000. La cifra evidencia que los despidos siguen siendo un obstáculo para la recuperación económica. A 20 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los 2 candidatos se enfrentaron en una lucha por la audiencia del prime time en 2 foros realizados simultáneamente esta noche. Un gran duelo por la audiencia protagonizaron hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante a la Casa Blanca, Joe Biden. Ambos se sometieron a las preguntas de los votantes durante el horario estelar. La gestión del coronavirus, la vacuna para combatirlo y la economía del país fueron algunos de los temas que abordaron los candidatos durante sus intervenciones. Trump sorprendió con su respuesta cuando fue cuestionado si se había realizado una prueba de COVID-19 antes del primer debate presidencial. Esta lucha por ver quién se hacía con más telespectadores sustituyó al debate virtual planteado por la Comisión Electoral y en el que Trump rechazó participar. Ambos eventos se dan en medio de la recta final de la campaña presidencial, cuando la más reciente encuesta le da una ventaja de 17 puntos a Joe Biden sobre Trump.